Hola a todos, muy buenas noches a este nuevo seminario de formación de Fundación Patria Unida. Bien dicen que para cambiar a las naciones hay que cambiar a los ciudadanos, y para cambiar a los ciudadanos la principal tarea está en la educación, en la cultura, y es a través de las ideas en donde podemos transformar a México. Y por eso es que desde Patria Unida abrimos este espacio tan importante con dos expertas en materia de educación que nos estarán contando qué pretende este gobierno en materia educativa y qué han hecho ellas desde sociedad civil para poner un hasta aquí e inspirarnos a todos los que estamos conectados a no bajar la guardia en esta lucha. Para esto quiero presentarles a Manuel Borja. Él es estudiante de Derecho de la Universidad Panamericana, trabaja en un despacho corporativo y es un apasionado de las causas, un comprometido con las mismas, ha participado como voluntario en varias asociaciones, actualmente está ahí en UNIFAC y colabora con nosotros en Patria Unida. Así que, Manuel, te cedo el micrófono para que te quedes con estas dos grandes ponentes a las que les agradecemos enormemente desde Patria Unida nos hayan acompañado y dado su espacio para aportar mucho de lo que tienen que decirnos en este tema. Bienvenidas. No, pues muchísimas gracias, Alice, por la presentación y muchísimas gracias por invitarme a moderar este webinar. Digo, tenemos a dos grandes ponentes que tomo la oportunidad ahorita para presentarlas. Tenemos aquí a Paulina Mosurrutia, que es activista social, creadora y dirigente de movimientos e instituciones internacionales para la mujer y la educación. Es experta en entrenamiento de medios y comunicación estratégica para el impulso de liderazgos en la iniciativa pública y privada en Latinoamérica. Es coordinadora nacional de Unión Mujer, que es un movimiento pro mujer que por medio del feminismo central, propositivo y científico incide en las políticas públicas, comunicación y de educación. Fue además galardonado en 2021 con el RID Latino, perdón, por crear la mejor campaña de concientización social en Latinoamérica. Además, es directora general de la Fundación Seamos Héroes, cuyo propósito es la promoción y difusión de valores, creación de programas educativos para la iniciativa privada y la administración pública federal y estatal. Asimismo, es coordinadora general de Educación con Rumbo, movimiento que creó un observatorio para la educación para incidir en el sistema educativo mexicano por medio del trabajo corresponsable de todos los agentes de educación y la generación de políticas públicas. Además, es socia de Estrategos, firma de comunicación estratégica y relaciones públicas y presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias de la Coparmex de la Ciudad de México. También es integrante del Comité de Ética de TV Azteca y en 2022 fue reconocida por la revista Campaigns and Elections como una de las políticas más influyentes de México. Es esposa y madre de 4 hijos, tiene un máster en asesoramiento educativo familiar por la Universidad de Villanueva de España y es pedagoga por la Universidad Panamericana. Colabora en diversos medios de comunicación como TV Azteca y ADN 40 como experta en temas de mujer y familia. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, con Paulina. mucho gusto, encantada. Y también tenemos aquí a la doctora Patricia Gane Alarcón, que es profesora de primaria por la Normal Francés Pasteur, que es licenciada en Pedagogía por la Normal Superior FEP, diplomada en Filosofía por la Universidad Panamericana, maestra en Pedagogía Terapéutica Superior por la Universidad Pontificia de Comillas Madrid, España, maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y doctora en medida, diagnóstico y evaluación de la intervención educativa por la Universidad de Anáhuac. Ha coordinado libros como Escuelas que Matan, volúmenes 1 y 2, Cómo ayudar a niños a resolver problemas, Mujer, esposa, madre y profesionista, la evaluación de la práctica docente en la educación superior y además es coordinadora y autora de la serie Formación y Prácticas Pedagógicas en Noriega Editores, entre otros. En la Secretaría de Educación Pública se desempeñó como secretaria técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación de agosto de 2008 a marzo de 2016 y como directora general para la interlocución con los docentes hasta febrero de 2019 dentro de la misma secretaría. Además, es fundadora del Grupo LOGA, que presta servicios de capacitación y asesoría pedagógica y actualmente se desempeña en esa empresa como directora general. También es fundadora y consejera de Suma por la Educación, organizadora
organización de la sociedad civil encargada de dar seguimiento a la política educativa, miembro de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión para la Mejora Continua de la Educación y forma parte del equipo de educación con rumbo y es presidenta además de la Comisión de Educación de la Coparmex de la Ciudad de México. Y en sus propias palabras, dar clases y haber educado a su hijo han sido las experiencias humanas más enriquecedoras que han hecho mejor persona y mejor profesionista. Muchísimas gracias, doctora, también por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, pues la verdad es que este es un tema que es muy importante hoy en día, yo creo, especialmente, digo, a lo largo de los años de educación en México es algo que ha dejado mucho que desear, ¿no? Que la verdad es que los estudiantes mexicanos han estado muy desamparados, pero en especial en este gobierno se ha atentado mucho en contra de, pues, del sector educativo, especialmente el público. Y quería que, pues para empezar, ambas nos compartieran un poco el panorama educativo mexicano, cómo ven ustedes las cosas y en especial cómo ven las medidas recientes que ha tratado de tomar el gobierno, ¿no? Con programas de estudio diferenciado que ellos les dicen piloto, ¿no? Entonces, si nos pueden dar su opinión para también tener a la gente que está en el público, que ya casi, ya más de 30, que nos están acompañando y pues poderlos poner al día. No sé, ¿cuál de ustedes quiere empezar? Pues si quieren, Pau, hago un contexto de la emergencia educativa en la que está México. Me parece que el perder en 2 años 1.400.000 estudiantes, que tengamos rezago educativo y pobreza de aprendizajes, donde nuestros chicos de tercero, cuarto, quinto de primaria no puedan leer fluidamente un texto, el hecho de que de cada 100 alumnos que están en la primaria, solo 26 concluyan con titulación sus estudios, el hecho de que el embudo más fuerte de pérdida de aprendizaje lo tengamos entre la secundaria y la media superior, nos hablan de que no estamos haciendo las cosas suficientes para que los chicos accedan a la educación, permanezcan en la educación y tengan aprendizajes de calidad. Entonces, esto es un tema que nos ha acompañado ya muchos años, pero en esta administración, que se reduzca presupuesto, que se quiten programas exitosos y que en esta emergencia se pretenda implementar un nuevo plan de estudios, sí genera una sobrecarga de trabajo a los maestros y maestras mexicanos. Nuestros maestros estuvieron muy solos en la pandemia, no hubo recursos, no hubo apoyos, no hubo conectividad, que los maestros se haya reducido el presupuesto para capacitación, para actualización, sí habla de que no hay un interés real por verdaderamente apoyar a la educación. Ese es un poco un marco que Educación con Rumbo tenemos para efecto de decir, a ver, ¿cuáles son las prioridades en educación? Bueno, primero, antes que nada, quiero decirles que Patti y yo somos compañeras de batallas. Creo que los liderazgos se forman acercándose a gente que es mejor que tú en otras cosas. Y en donde yo soy débil, Patti es fuerte. Entonces, ella es una gran investigadora y hemos trabajado por el mismo amor a la educación y a la patria que es difícil de encontrar. Y hoy vemos primeras planas de 5 periódicos el tema de educación. Pero hace unos añitos que empezamos con Educación con Rumbo, claramente llevaba décadas Patti trabajando en esto, yo unos años menos, veíamos cómo desde la Ley General de Educación ya había volteado el nuevo gobierno a la educación y tenían un plan y eso nos preocupaba, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo teníamos que hacer un movimiento que aglutinara de manera corresponsable a todos los sectores de la educación.
pedagogos, especialistas, maestros, asociaciones, y es como generamos educación con rumbo. Y cada vez este tema se empezó a calentar más, ¿no? Esa es la verdad. Y nosotros tenemos 3 líneas de trabajo y lo explico para que entiendan desde dónde hemos partido o en qué momento llegamos a prender el radio ayer a las 8 de la mañana y que el tema sea la educación cuando nunca he estado en el ojo del huracán, ¿no? Entonces, empieza la Ley General de Educación, luego vemos cómo vamos a regresar a la pandemia sin ninguna medida. Nosotros ahí interpusimos un amparo para que hubiese un protocolo de regreso, etcétera. Luego se empezaron a meter con los libros de texto y quitar los grados escolares, también nos metimos ahí. Y luego, no voy a ahondar en esto porque sé que no lo vas a preguntar, pues nos metimos en el tema de los amparos para parar el piloto, porque el título de hoy es de quién lo pararon y está espectacular, ¿no? Pero la realidad es que también hemos tratado de hacer investigación, Pati, cada mes se mete a los datos, hacemos ruedas de prensa, hacemos webinars, porque el problema es que la educación no es un tema que importe, salvo como botín político y formación de un programa ideologizado desde las aulas, desde pequeños, ¿no? O sea, no nos importa que haya personas bien capacitadas, no nos importa, es más, no queremos personas capacitadas. El nuevo modelo dice que el capitalismo neoliberal ha hecho que el método científico sea colonizador, ¿no? O sea, esa frase para mí habla perfectamente de todo lo que está pasando. Y también nosotros hicimos una investigación con más de 300 especialistas en 15 estados, queriendo saber qué está pasando. Entonces, ¿en qué estamos hoy? La educación ya estaba mal, o sea, tampoco se lo echemos a esta administración porque ya íbamos mal. El problema es que hoy voluntariamente la quieren utilizar como un medio de acabar con ciertas instituciones, acabar con personas bien preparadas, tener gente que vea como principio, y esto lo explicará mucho mejor Patti, el grupo, la sociedad, y no el ser humano, que es la base de toda educación, el educando, y que desgraciadamente, digo, estamos haciendo una lucha enorme desde sociedad civil, pero no vemos la repercusión gravísima que ha habido en otros países en donde se coopta la educación y entonces se pelean padres contra hijos porque los niños traen una educación que asusta. Y quiero cerrar esta primera participación con los nuevos libros que han mandado de lectura, que pareciera que no le están entrando, pero ya le están entrando. A mi hija, tengo 4 hijos, la más pequeña de tercero de kinder, le mandan un libro a leer cada semana, entonces leo uno y veo que es, o sea, con el logo del gobierno federal, ¿no? Y habla cómo, gracias a las fábricas, a las empresas, a lo científico, nos quedamos sin elote, sin nixtamal. Y entonces, cómo el desarrollo ha acabado con nosotros. Cuando yo lo vi, dije, ¿qué es esto? ¿Y por qué está en mi casa? ¿No? Claro que le hablé a la maestra y le dije, oye, ¿sí viste lo que le mandaron? No, pues es que los mandan en el plan de lectura. Pues léelo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Ya entraron, no nos hemos dado cuenta en muchas cosas, en otras hemos tratado de tapar con un tabique el tsunami, porque eso es hasta donde llegamos. Ahora nuestro tabique alcanzó a tapar, pero la realidad es que lo estamos agarrando con las uñas. Y creo que está al nivel del problema de la militarización, de la defensa del INE, porque si acaban con las conciencias de nuestros niños, acaban con el futuro de México. No, pues la verdad es que sí, es un tema importantísimo y ahí creo que salieron bastantes temas para tocar. Yo creo que va a ser una conferencia que saque mucho jugo porque, digo, esto que menciona Patti es muy real, ¿no? De la reducción de presupuestos. También al principio del sexenio tuvimos el escándalo que fue la eliminación del INE, el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, y pues tantos otros temas, ahorita más reciente, y yo creo que al rato nos pueden contar pues la victoria ahorita que tuvieron contra el famoso programa piloto, que yo creo que es algo muy importante, pero además me encantaría tocar el tema que pone Paulina sobre la mesa y me gustaría oír las opiniones de ambas.
en términos de que se dice que tenemos, y podemos ver claramente que tenemos un programa de estudios totalmente ideologizado, ¿no? Y mi pregunta para ustedes es, pues, ¿cuál es el objetivo, ¿no?, detrás de estos grupos ideológicos que buscan impulsar este tipo de cuestiones? ¿Y realmente es tan efectivo o se queda nada más en el aula? Yo voy a iniciar porque voy a hablar 2 minutos y Patti va a dar una explicación sumamente profunda, porque si alguien se ha echado un clavado, porque aquí todos opinamos, pero pocos se ponen a tirar lápiz, a subrayar, a resumir y a entender el programa, ese es Patti Ganem. Pero creo que ellos tienen una maravillosa narrativa hablando desde comunicación estratégica, que han sabido delinear, como decía Gramsci, quieres cambiar política, comunicación, educación. Ellos lo tienen sumamente claro, ¿no? Entonces, me preocupa y nos ha ocupado tanto el tema porque ya el último modelo sí está sumamente ideologizado. Y a ver, hay algo que tenemos que tener muy claro y luego le paso la palabra a Patti. No es que seamos de izquierda o de derecha, es que si somos respetuosos al Estado de Derecho, la Constitución dice educación laica, científica y gratuita. Y en lo científico es que no puede tener ideologías ni de izquierda ni de derecha, que estamos para preparar a personas que les permita democratizar su futuro. Es decir, que si vienen de una familia con ciertos recursos, les podamos abrir la mente y decidan el futuro que quieren tener. Y claramente este nuevo modelo no está hecho para eso. Pero ahora sí, Patti les va a explicar las entrañas del modelo. A ver, voy a empezar con algo que capté en su video inicial y que dice, la unidad no puede hacerse con las diferencias, sino con las coincidencias. Y a mí me parece que este plan de estudios lo que enfatiza son las diferencias de los mexicanos. Y ahí ya hay una línea ideologizante. Es decir, en lugar de la unidad, lo que estamos generando es la separación por las diferencias. Y de entrada, eso en las mentes de los niños, de los jóvenes, de los ciudadanos, empieza a crear la separación entre buenos y malos, entre mejores y no mejores, entre los que sí quieren mejorar y no quieren mejorar. Y eso se plasma en algunas de las ideas del plan de estudios. Se le adjudica a la educación la transformación social. Y la educación es limitada, sobre todo la educación escolarizada. Debemos centrarnos en el desarrollo de capacidades y habilidades que le hagan al niño pensar. Y sí es cierto, mucha de la insistencia en cuanto a la manera de evaluar o las metodologías hacían que el chico memorizara información en lugar de comprender información. Pero el plan de estudios dice que son los neoliberales, estas formas de trabajo donde preparamos a los obreros, lo que hace que haya división de clase. Y hay que ser de veras muy cuidadosos con las palabras, hay que ser muy cuidadosos con los conceptos, porque la misión de la escuela es justo diluir las diferencias cuando los maestros y las maestras lo que hacen es visibilizar las competencias, las habilidades, las capacidades de los niños. Entonces, esto es parte de lo que se denomina esta parte de la ideologización. ¿Qué más hay? Se le va a pedir a los maestros que partan de las experiencias locales de los niños. Por supuesto que esto es bueno y lo hemos sugerido los que nos hemos dedicado a capacitación de docentes hace muchos años. Pídele al niño que traiga el cereal que consume, pídele al niño que traiga la propaganda que le llega a casa. ¿Cuál? Pues la de ese estado, la de esa región. Pero es para que a partir de eso los maestros puedan ayudarles a hacer
cálculos, porcentajes, ver las palabras más adecuadas. Hoy se exacerba una parte como son las canciones, las tradiciones y lo que pasa en la localidad. ¿Qué pasa si un niño habla del narcotráfico o habla del aborto o habla de la violencia en la casa? Yo voy a hablar de lo que el niño va a hablar, o sea, no vamos a ocultar. El maestro le tiene que dar un componente científico. Por eso los libros de texto han insistido muchísimo y los programas en darle un marco de saberes disciplinares a los maestros, no para homogeneizar el conocimiento, sino para llamarle científicamente a las cosas. Y hoy por hoy se habla de que la ciencia es una bancarización, o se habla que es un conocimiento hegemónico. Pues no, llamarle la silla a la silla, pues siempre se llamará silla. Ay, mira, hay sillas modernas, sillas clásicas, sillas de madera, pues sí, de ahí ya derivamos. Pero sí nos parece que digamos, eliminar todos estos elementos es poner al maestro en una condición muy vulnerable para conducir el aprendizaje. Entonces son algunas aristas de lo que es la ideologización. Yo quisiera sumar ahí, perdón, Manuel. No, Por favor, el hecho de que tampoco es que sea un modelo bien hecho, ¿no? O sea, nos decían, bueno, el amparo les hizo el favor porque no lo tenían terminado. Bueno, no sé si le hacemos el favor a la SEP porque no lo tenía terminado, o a los niños de las 960 escuelas que pues les iban a llevar algo mal hecho, porque tampoco terminaron Dos Bocas, porque tampoco terminan el Tren Maya, pero le meten o sea, se meten a empezar. El problema es que no es lo mismo empezar un área petrolera que niños, ¿no? Entonces, es un modelo que no está acabado, que desgraciadamente ha sido muy opaco, y que yo creo que además la clave es que creen que tienen que ser totalitarios en todo, ¿no? El tema de la educación, y más en una pandemia, post-pandemia, tendría que ser tema de todos los agentes educativos. Tienes que reunir a los especialistas, a los pedagogos, a los maestros, a los padres de familia. ¿No te gusta? ¿No hubieras hecho la Ley General de Educación en donde dices que tienes que hacer un Consejo Nacional de Participación? Que por eso justo nos dieron una de las suspensiones. Entonces, ellos mismos están encontrados porque dicen que lo van a hacer solos, pero la ley dice que nos deberían de invitar, y la lógica y todos los estándares internacionales dicen que en una situación de emergencia como esta, todos tendríamos que estar participando. Y si me permites, Manuel, seguir abonando sobre la idea de Paulina, además los programas no los conocemos. Conocemos el marco de referencia, el plan, que si vamos a trabajar por campos, que si vamos a trabajar por ejes integradores. Nadie nos oponemos a eso, nadie nos oponemos a favorecer el pensamiento crítico del niño, la inclusión, por supuesto, que las estrategias dialógicas, que haya más participación en las aulas de los niños, el aprendizaje situado, todo eso está muy bien, sí, pero los programas, ahí no hay ingenuidad en la dosificación de contenidos que no conocemos, pero más aún no conocemos los libros de texto. La última convocatoria para que maestros especialistas se inscribieran para revisar los materiales que van a integrar los 4 libros que van a recibir los niños fue el 2 de junio. 2 de junio pretendían iniciar la prueba piloto este 28 de octubre. ¿Quién elabora un libro de texto en esos meses? Han hecho 5 convocatorias anteriores para libros de texto. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde están esos materiales? Verdaderamente lo que dice Paulina es verdaderamente mal hecho, siempre rápido, y nos parece que con una falta de transparencia de todo el proceso, y no pasó por padres de familia,
Ellos argumentan que pasaron por maestros con todas las reuniones y los padres de familia que deben de estar sentados en el Consejo Nacional, en los consejos estatales, en los consejos de participación, no están instalados. Y es justo el reclamo que tenemos porque la educación es de todos y en la educación tenemos que participar todos. Fíjense que los dos tocaron puntos muy, muy interesantes y me gustaría que abundemos en dos muy particulares. El primero es que pues, evidentemente tienes este programa que está hecho al aventón, realmente, por ponerlo en palabras un poco más coloquiales, y además que viene pues justamente con la salida de la pandemia, ¿no? En un momento que la educación de los niños pues sufrió un rezago muy fuerte que a muchos los tenían enfrente de una televisión disque tomando clases, porque también hay que reconocer la realidad del país de que pues, a muchas comunidades no llega el internet, no es de que se puedan conectar por Zoom, pues no tienen los equipos, pero pues la solución también fue totalmente ineficaz. Y entonces quiero poner dos puntos sobre la mesa que me encantaría que nos platicaran. El primero es, pues, cómo afectó la pandemia a los niños y pues cómo, digamos, ha sido la respuesta de la SEP a todo este tema. Y el segundo, que ahorita tocaban las dos, es cómo se están viendo afectados los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos con estos nuevos movimientos de la SEP y del gobierno federal en general, y especialmente trayendo a colación, pues, ¿no? Este movimiento global que ha buscado que los padres cada vez estén menos involucrados en la educación de sus hijos, incluso llegando a ciertos países que hasta dicen que casi los padres solo tienen la guardia y custodia de sus hijos, pero que realmente son del Estado, ¿no? Entonces, si nos pudieran ayudar a sacar esos dos temas y a entenderlos bien, lo apreciaría bastante. Gracias, Pau. Mira, yo quisiera decirte como las tres grandes afectaciones que trajo la pandemia en el tema educativo. La primera es afectaciones psicoemocionales, ¿no? Los niños se hicieron más temerosos, menos comunicativos, hubo afectaciones mucho más en el terreno de aumentar las reacciones agresivas de algunos de los chicos, otras más las depresivas. Ahí tenemos un gran tema. Y esto nos pone un poco en la vitrina esta formación que reciben los niños desde la familia. Por el otro lado, otra gran afectación tiene que ver con la calidad de los aprendizajes. El hecho de que de veras los niños, a veces de tercer y cuarto, no sepan leer y escribir, esto es una gran afectación. Se calcula, algunos estudios señalan que para el caso de América Latina y para México, muy puntualmente, los niños llegaron con un retraso de 2 ciclos escolares. Normalmente, cuando cambiamos de un grado a otro, los niños pierden entre un 15-20% de la información aprendida el ciclo escolar anterior. Hoy estamos hablando de 2 años, es decir, los chiquillos que se fueron a pandemia en tercero de preescolar y ahora regresaron a segundo o tercero de primaria, no saben leer y escribir. Eso ya habla de un gran retroceso. Y otra cosa dolorosísima es la pérdida de alumnos. Es decir, hay chicos que todavía no han regresado a la escuela. Eso es otra gran consecuencia de la pandemia. Ahora, Pau, yo creo que pudieras tú abordar el tema de la participación y el derecho. Me dejaste además... el más difícil, Pati. No, bueno, quiero solo acotar el tema de Pati, que de manera mercadológica y propositiva, lo que acaba de decir Pati, lo decimos en Educación con Rumbo, es todos a la escuela, todos aprendemos, todos convivimos. No podemos cambiar nada hasta que 1.400.000 niños regresen, todos a la escuela, todos aprendemos, hagamos evaluación y regularización como se ha hecho en todos los países. Y empecemos por volver a traer PISA y Planea. Y todos convivimos, es decir, el tema socioemocional afectó y afectó mucho y no tiene por qué dejarse de lado, ¿no? Es como el eslogan que tenemos para esto. Y en el tema de la educación de los padres, me llama la atención, yo
he tratado de digerir este tema en videos de TikTok de 1 minuto, lo cual ha sido una abstracción relevante. Y me llega una horda de comentarios, la palabra está perfectamente bien utilizada, si yo les contara, estoy a 2 de cerrarlo, pero soy valiente. Y muchos son de, ¿y por qué van a opinar los papás? Es decir, nos han permeado esta idea de el papá en su casa y el niño en la escuela, pero no. A ver, no es un tema de derecha. Los tratados internacionales dicen que el derecho preferente de educar a los niños lo tienen los padres y luego hacen un conjunto con la escuela. Pero claro, si tú quieres un estado donde la gente viva subsidiada y obedezca, le tienes que alejar de la gente que lo quiere incondicionalmente y que lo va a cachetear cuando haga una estupidez. Es así. Entonces, parte de la estrategia es quitarnos a nuestros niños y hacer creer que los padres estamos siendo sobreprotectores cuando queremos opinar en la educación de nuestros propios hijos. Y en este modelo, como en todo modelo que tiende al socialismo, pues claramente el ser humano es propiedad del Estado. Sí, porque digo, queda clarísimo, ¿no? Que muchas veces el Estado, con este tipo de tendencias, más allá de la ideología que tenga uno, pues tiende a ver a los niños, ¿no? Como una moneda de cambio, tanto para temas políticos, de campaña y demás, pero pues también para preparar, digamos, a la nueva generación de votantes, ¿no? Pues yo creo que pues, muchas veces va por ahí. Y también, pues es cierto que se ha buscado en muchos casos enfrentar a los padres con los hijos a través de lo que se enseña en las escuelas. Y además, digo, creo que ustedes lo pueden explicar bastante mejor, pero creo que existe en este gobierno una hazaña particular en contra de la calidad de la educación, ¿no? Digo, ya lo había mencionado antes, pero pues está la eliminación de los temas de evaluación de los profesores y y pues en general, ¿no? De la capacitación de los profesores, que México siempre ha dejado mucho que desear, y no porque los profesores no sean gente buena en general, yo creo que pues para tener esa es justamente es una vocación, ¿no? El enseñar debería de ser, y para muchos de los profesores, si no es que la gran mayoría lo hacen por vocación, y entonces mi pregunta aquí es, ¿cómo ven ustedes el estado de los profesores hoy en día? Y digo, no solo en temas de capacitación, pero pues con el número de niños que tienen que ayudar y sacar adelante, y también la diferencia entre la educación pues, en las ciudades y en zonas más rurales, ¿no? O sea, como un panorama más enfocado a los profesores, que pues al fin y al cabo son los que enseñan a los niños. Aquí dejaré que conteste directamente Patti, porque si alguien ha hecho un trabajo todo el tiempo por sus maestros es ella. Así que vas, Patti. Muchas gracias, Pau. Mira, antes de contestar esa pregunta, porque va a tener muchísima relación, déjame decirte un dato que dice la investigación. Dice que un niño va a aprender mejor a leer y escribir y a tomar la lectura como un hábito cuando hay una madre, no importa siendo analfabeta, que le dice que leer es bueno. Entonces, imagínate la influencia que puede tener un mensaje positivo de un papá cuando lo lleva contento a la escuela, cuando habla bien de los maestros, cuando se pone a hacer la tarea con el niño o provee los materiales. Esa influencia de los padres es vital, por lo que el diálogo entre padres y maestros es importantísimo porque están educando al mismo niño. Ahora, los maestros opinan que si hay una fuerza contraria de lo que ellos van haciendo en el aula por parte de los padres, la educación se torna mucho más complicada. Ese acompañamiento. Entonces, hoy por hoy, hablando de profesores, primero, la pandemia hizo que los padres de familia, las madres de familia, las abuelas, los tutores se dieran cuenta de que el aprendizaje que dirigen los maestros no es un asunto fácil. Enseñar una ecuación, una operación matemática, un personaje histórico, requiere una metodología que es complicada. Y eso no basta con platicarle a los niños. Hay temas.
pero los maestros tienen poco tiempo. Entonces, si hablamos directamente de los maestros de las escuelas donde solamente los niños van 3 horas, en el caso de preescolar, o 4 en el caso de primaria, les limita su posibilidad de una intervención metodológica adecuada. ¿Qué pasa cuando los grupos son numerosos y el tema de la cantidad de contenidos que tienen que aprender en secundaria? O un profesor de media superior que atiende 10 grupos de 50 muchachos cada uno. Y escuelas que no tienen agua, o escuelas que además les han quitado el presupuesto para dar alimentación y ampliar las clases, o los maestros que no reciben materiales o que no reciben capacitación. El caso de los maestros verdaderamente requiere una atención de un presupuesto que se incremente y se sostenga para que los directores puedan comprar focos, puedan comprar hojas, puedan trabajar con materiales. Pues hay cosas que se acaban. Los tóner, por ejemplo, o la tinta de las impresoras, pues esas no son eternas. ¿Y quién las va a proveer? Esa es la realidad de las escuelas. Y esa realidad empieza en la formación de las normales y se mantiene el resto del tiempo en el trabajo de los maestros. Un niño ahorita no va a ser igual hasta dentro de 2 años. Cada generación requiere cosas diferentes y eso implica capacitación y una presencia del Estado más para acompañar estas diferencias, Manuel, de un chico rural, un chico de ciudad, un chico de una zona conurbada, marginada, un chico que asiste con otros compañeritos de diferente edad en escuelas unidocentes o multigrado. La realidad del país es diversa y el Estado mexicano, las autoridades deben de estar ahí. Bueno, no, pues la verdad es que ese panorama fue muy, muy completo. Salieron ahí cosas muy interesantes y pues que hay que digerir en casa, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, pues es un tema que hay que tomar muy en cuenta, pues no solo a la hora de votar, ¿no? Porque yo sí soy muy creyente de que el votar nada más es la primera parte, pero además involucrarse, ¿no? El colaborar con los maestros, exigir a las autoridades que presten este presupuesto y esta capacitación. Y, y pues sí, yo creo que es algo que se tiene que tomar muy, muy en cuenta. Ahora, me gustaría también tocar el tema de, pues ya, ¿no? Estos acontecimientos más recientes que, que han hecho ustedes y pues la labor que han hecho de, pues ante este llamado programa piloto, ¿nos podrían decir, pues más o menos qué es y qué acciones concretas han tomado para combatirlo? Pues, si te parece, voy, Pati. Voy. Creemos en el resistir y acometer, ¿no? En el acometer hemos hecho de verdad un trabajo liderado por Pati en investigación, liderado por Juan Baljard en temas de escucha profunda, de análisis de la realidad del país, pero pues sabemos que este gobierno, un día en una super webinar dijimos puras cosas técnicas y maravillosas y a mí se me ocurrió decir es que este gobierno solo entiende a periodicazos o amparazos y esa fue la nota, pero es la verdad. Entonces, los 2 amparos últimos que lanzamos fueron admitidos por el juez y nos concedieron las 2 suspensiones definitivas. Explico un poco para usted, es abogado, queridísimo Manuel, pero para la gente que no sabe qué es un amparo, pues es un acto que reclama un particular ante la autoridad porque no se están respetando sus derechos, ¿no? Entonces, desde nuestras asociaciones civiles lanzamos estos amparos y se nos dio la suspensión definitiva de manera diferente, por temas diferentes en los 2. En uno de ellos fue porque la Ley General de Educación menciona que se tiene que generar el Consejo Nacional de Participación Escolar.
en donde por él tienen que pasar todas las reformas educativas, ¿no? Entonces, parte de los motivos que se expresan en el amparo es cómo vas a hacer todo un nuevo modelo educativo con la creación de toda la planeación curricular didáctica sin antes verlo. Bueno, fueron varios motivos, pero este específico, en este amparo lo toma el juez y entonces dice, en tanto cuanto no hagas el consejo, no puedes aplicar el modelo, ¿no? Y por tanto el programa piloto se suspende hasta que se genere el consejo. Y por otro lado, los tratados internacionales hablan que la educación debe ser igual para todos. Y en este caso, el piloto habla de 960 escuelas públicas, que además el documento decía públicas y privadas, y le tachan el privado, así que sean solo públicas, en donde se va a generar el modelo. Y entonces vamos a tener dos modelos totalmente diferentes con las 960 escuelas y con los niños. A ver, esto jurídicamente suena muy lógico, pedagógicamente no. Porque los pedagogos decían, incluida yo, híjole, pero es que todos los programas se prueban en un piloteo. Sí, pero no es lo mismo probar un programa de socioemocionales, la nueva materia cívica y ética, a cambiar todo el modelo y probar como conejillo de indias con niños. Y más aún con niños de puras escuelas públicas. La verdad es que, a ver, nosotros sabíamos que iba a ser una lucha fuerte. A mí ya la última participación del presidente en la mañanera comentando nuestro trabajo, la verdad me dolió en el corazón porque dijo, dos cosas me pesaron. Una, que dijo que solo queríamos que la gente con dinero pudiera estudiar. Y dos, que quitáramos los libros de texto gratuitos, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, porque el que quiere hacer un piloto con niños de escuelas públicas es él, porque sabe que las particulares tienen la capacidad de ampararse. Y por otro lado, lo único que pedimos es que se les trate igual, que tengamos una educación de calidad. Entonces, estos dos amparos con dos jueces diferentes, pues hicieron que se parara el piloto, que además claramente no estaba preparado ni estaba listo, pero bueno, aún así iba a aplicarse el 26 de octubre y no se va a aplicar. Max Arriaga sacó un tuit hace una semanita en donde dijo, 2 amparos no van a parar el nuevo modelo educativo. Estamos aquí 4,500 personas en Veracruz siguiendo con el plan, pero lo que impacta es que no entienden que no entienden, ¿no? Que no somos una contraparte, que estamos pidiendo participar en el modelo, que entendemos que es un tema de educación, pero bueno, cuando no estás haciendo algo bien, pues lo último que quieres es testigos. Entonces, pues los estamos deteniendo con las uñas. La verdad es que nuestro abogado Miguel Ortiz ha hecho un gran trabajo y pues estamos en la espera de que se sostengan el mayor tiempo posible y luego ver cómo viene el modelo para poder seguir con la estrategia, porque creemos que esto pues es un round, ¿no? Pero faltan otros muchos y tenemos la esperanza, bueno, yo muy utópica, de que pase el tiempo, cambie el gobierno, empiecen ya con la campaña y dejen de quitar y quiten un poco la mirada de la educación y nos cueste otra vez a Pati y a mí poner una nota de educación propositiva en los medios porque no estemos en el ojo político, en el ojo del huracán de manera política, que cuando la educación se politiza, pues ahí es cuando empieza el problema. Sí, incluso Manuel, si me lo permites, nosotros teníamos la esperanza de que la respuesta fuera convocar la instalación del consejo, mostrar los programas, mostrar los libros de texto, invitar a que los conociéramos. Nosotros como que pensábamos que la respuesta natural sería esa y sumarnos al esfuerzo de la mejora de la educación. En eso trabajamos todos los días. De verdad no nos gusta esta cuestión de subirnos al ring, no nos gusta pelear y decir las diferencias. Y a mí me parece, y una de las cosas que hemos hablado Paulina y yo mucho y que Paulina apoya, es como dar voz a los que no tienen voz. Los maestros a veces no pueden hablar. Los maestros, los padres de familia, sus canales a veces son limitados. Y entre los maestros de escuelas públicas, privadas,
los directores de escuelas públicas y privadas, los papás, las mamás, los tutores de escuelas públicas y privadas, dicen eso. No, qué bueno, vamos como tomando tiempo para ir viendo de qué estamos hablando. Ellos tampoco se oponen. Y muchas de las cosas del plan de estudios me parece que ya se habían venido diciendo en muchas otras modificaciones curriculares, pero hay que dar tiempo, hay que ser mesurados. No hay un diagnóstico, no hay evidencias que muestren qué impactó el plan 2011 y el plan 2017, y queremos un plan 2022. Por ahí hay alguna lámina que dice que está muy cargado de contenidos. Bueno, pues vamos quitándole contenidos, vamos dialogando qué es lo que realmente necesitan aprender los niños. No, la verdad es que sí, son temas muy, muy importantes y también complicados, ¿no? Yo entiendo que ha de ser difícil, especialmente, digo, la exposición de que el presidente te esté diciendo directamente en la mañanera. Digo, algunos se lo toman como medalla de honor, pero por otra parte no ha de ser Todos nos lo poco tomamos padre. como medalla de honor, pero cuando te habla alguien de un medio de está saliendo en la mañanera, mientras que consigues el testigo y te enteras si es tu nombre, si no, si sacaron tus Claro. cuentas como las de Loret, no, no es cierto, no, pero es que realmente o sea, qué duro es que no vivamos en un país donde puedas opinar diferente y no seas castigado por ello, como sea, ¿no? O sea, yo soy una gran creyente de tener diálogo, amistad y camino con gente con la que no concuerdo con sus ideas. Pero como dice la frase, pelearé hasta la muerte para que las pueda decir. El problema es que todo lo que no huele a Morena se castiga y se presiona, y eso pues no es democracia, ¿no? No es Estado de Derecho, no es respeto a las instituciones, a la sociedad civil, a los contrapesos. No, sí, 100%. Y aparte, el hecho de que tenga que contestar con mentiras, ¿no? Ya habla mucho, a mi parecer, ¿no? De que pues no pueden anunciar realmente lo que quieren hacer y en vez tienen que calumniar y decir cosas que no vienen ni al caso. Pero, a ver, tenemos un par de preguntas del público. Entonces, primero les voy a hacer esta pregunta, digo, nada más para que los del público sepan que sí los estamos viendo, sí sabemos que están allá abajo y ahorita vamos a hacerles las preguntas que nos han puesto. Pero antes de eso, les quería preguntar, pues, ¿qué puede hacer la gente que está ya en el público, pero además como sociedad civil en general, cómo se pueden sumar ustedes para ayudar y qué medidas concretas se pueden tomar para pelear en contra pues de cualquier medida que busque vulnerar la educación de los niños mexicanos? Pau, si me permites algunas ideas, estoy leyendo las preguntas del público, muchísimas gracias. Miren, a mí me parece que una primera idea es participar en los órganos instalados de las escuelas, de las instituciones donde están sus hijos, sus sobrinos. Puede haber una asociación de padres, un consejo de participación, un grupo de padres. A mí me parece que esas son como las instancias naturales e inmediatas. Pero la otra es asociarse a grupos que están ya organizados. Está la Unión Nacional de Padres de Familia, las asociaciones de padres a nivel estatal y municipal, están grupos de federaciones que tienen que ver con supervisores, con directores. Me parece que buscar a los grupos naturales instalados en su municipio, en su estado, puede ser una gran idea. Y otra tercera es también utilizar las asociaciones religiosas, ¿no? Digo, yo me afilié a muchas en la iglesia que estaba cerca de casa para alfabetizar. Ahí las iglesias hacen una gran, todas las iglesias, no estoy hablando de una específica. Las iglesias son un gran canal de ayuda y que nos permite ir contactando a la sociedad. Son algunas de las ideas que yo pudiera dar para que ustedes participen. Me parece que ustedes como Patria Unida, haciendo estos webinars
nosotros en educación con rumbo, Pau con mujeres, yo con maestros en Grupo Loga, tenemos webinars, reuniones que les permiten irse conociendo, vinculando. A mí me parece que la sociedad unida y organizada es una buena idea siempre. Bueno, y ese tema de las iglesias es muy interesante porque, digo, si recordamos la tragedia ahorita del Tarahumara, de los dos padres asesinados, uno de los temas que a mí me llamó muchísimo la atención es en las entrevistas con la gente, pues decían que justamente en muchas de esas comunidades y pues de los pueblos que están ahí por la sierra, pues la única institución que da educación es la iglesia, ¿no? Al fin y al cabo, la SEP ni llega, ni se sabe qué es. Entonces, pues yo creo que es totalmente válido acercarse también por ese lado. Pero a ver, tenemos un par de preguntas del público y vamos a empezar con la de Jorge Galván, que nos pone un preámbulo cortito que nos dice, los modelos educativos, además de enfatizar las diferencias de la sociedad, están impulsando la ideología de género con todo. Me consta, al menos en la Facultad de Arquitectura y en toda la UNAM. Por medio de los consejos técnicos están agregando asignaturas que, aunque no tienen que ver con las currículas y los planes de estudio de las licenciaturas, ideologizan a los estudiantes y también académicos. ¿Qué nos pueden comentar de esto? Yo quisiera decir que la mejor ideología de género que podemos impulsar es el respeto. Y eso no necesita una asignatura para enseñarse. Esa es una actitud, ¿no? Cada uno con sus religiones, con sus partidos, con sus preferencias. Mientras haya coherencia, creo que como sociedad somos muy unidos. Y a mí sí me parece que cuando nos presentamos, yo soy Patricia, mira, me gusta la educación, yo soy Manuel, soy abogado, yo soy Paulina, mira, ahorita estoy educando a 4 hijos, pues nos presentamos en función de eso. Sí me parece peligroso seguir enfatizando las diferencias y que esas diferencias, si no se imponen a todos, está incorrecto. No, lo que nos une son las coincidencias. ¿Y en qué coincidimos? Que somos seres humanos, que nos gusta bailar, que a lo mejor nuestra acción culinaria es riquísima. Vayamos por eso. Esa es la mejor ideología. Y coincido con el profesor que hay como una tendencia y debemos estar muy listos, muy preparados, los directores, los maestros, como para ayudar a los alumnos también a ubicarse. Digo, yo creo que cada quien pone su granito. Nosotros desde Unión Mujer hemos hecho una investigación relevante de universidades para ver los protocolos de violencia de género y me encanta ver la visión, por ejemplo, de la Universidad de Osaka. Hicimos un estudio comparado de Complutense, Yale School of Economics y Osaka. Y Osaka dice que no hay violencia contra la mujer, que hay violencia contra grupos vulnerables. Es decir, si eres de otro estrato social, si tienes otras preferencias de otro género, si tienes otra raza. Entonces, ¿cómo hay que hacer procesos de equilibrio? Y nosotros ahora estamos haciendo un diagnóstico en las universidades en México porque creemos que no podemos criticar algo si no damos otra contrapropuesta técnica, válida, científica. O sea, tampoco nos podemos decir, no metan ideología, ahora vamos a meter doctrina social de la iglesia. Es que tampoco va para allá. Tendríamos que buscar un proceso propositivo y científico que vaya con la verdad. Y bueno, desde Unión Mujer hemos tratado de hacer eso. Ahora estamos haciendo el diagnóstico de las universidades y luego queremos hacer un protocolo que realmente vea por la vulnerabilidad de la gente. Sí creo que hay violencia contra la mujer, pero también hay violencia contra los niños, contra la gente de otra clase social, es un proceso muy complejo. Entonces, mi propuesta es, o por lo menos yo siempre con el equipo, cuando alguien llega y me tiene un problema, le digo, sí, ¿qué propones? Entonces, empecemos a proponer. Buenísimo. Luego nos pregunta Gabriela Lechuga. ¿Y qué tal la 4T les ayudó el gran amparo para no evidenciar lo pésimo que está el modelo y la estrategia de implementación? Lo que comentabas, Alice, que decía, Pau, que decías que pues justamente muchos decían que
que les hicieron un favor. ¿Ustedes qué opinan de Mira, eso? me encanta ver cómo hay grilla hacia afuera, en medio, hacia adentro. Me encantará ver a todos pujando por una educación de calidad. Yo no sé si ayudamos a la SEP. Yo pienso que con un niño que no haya tenido un modelo hecho con las patas y le cambien todo el ciclo escolar, eso es importante. Para nosotros desde Educación con Rumbo nos parece que es muy fácil ver los toros desde la barrera y no bajarnos a torear. Y nos hemos bajado a torear en todos los temas. Quien quiera opinar, los invitamos a bajarse con nosotros a los toros y a trabajar. No, Y pues, además, Pao, era injusto. Los niños ya empezaron el ciclo escolar. Esos maestros de 960 Una escuelas, locura. Cierra o los sea, libros y te traigo otros. ¿Qué es eso? sí, o empezamos con unos contenidos o ya tenían algunas actividades para ellos. No sabemos las escuelas que iban a participar. Si ustedes buscan en las bases de datos, en las páginas de las secretarías, quiénes son los beneficiados de becas, quiénes son los beneficiados de recursos, quiénes son los beneficiados de material. No sabemos, hay una opacidad y eso no lo podemos permitir. Primero porque los impuestos pagan todo eso, es dinero de los mexicanos y los invitamos a todos de veras a unirse, a participar, a estar enterados, a tratar de profundizar los temas para, como esto que dice nuestro gobierno actual, seamos de pensamiento crítico en todos los sentidos. Entonces vamos haciéndolo realidad. Y si le ayudamos o no le ayudamos, a mí me parece que lo que hicimos fue desenmascarar que no estaban preparados. O sea, y que verdaderamente hay un desfase entre los procesos para la implementación de un plan de estudios. Y verdaderamente eso no se lo merecen ni nuestros maestros ni maestras, ni nuestros niños, ni las familias mexicanas. no, y además es una de esas cosas que, digo, si bien Patricia nos comentaba que tenía cosas buenas, también el programa que estaban proponiendo, por otra parte también huele completamente a ocurrencia, ¿no? Entonces no estoy convencido de que mismo si hubieran tenido todo el tiempo del mundo, hubieran podido sacar un buen programa educativo, pero eso ya lo dejamos al juicio de cada quien. Nos pregunta Alice. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil para ayudar en estas acciones que ustedes han iniciado? Pues creo que es lo que dijo Patti, ¿no? Sí, ya, Hagamos contrapesos. En países, sobre todo europeos, las personas participan activamente en 3 asociaciones per cápita. Entonces, a veces tenemos lo que nos merecemos cuando no entendemos que la tarea es de todos y no opinar en Instagram, ¿no? Yo lo digo hasta en el tema feminista. A ver, en las conferencias universitarias, ¿quién cree que es feminista? Yo. ¿Quién ha ido a una marcha y ha subido una foto en Instagram? Yo. Oye, ¿quién ayuda en una asociación pro mujer? No sé, una vez al semestre. Entonces, o sea, su activismo es de Instagram. O sea, pues qué padre, pero no cambia nada, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Luego, Teresa Villa nos hace una pregunta muy similar, creo que ya se contestó, pero iba más hacia el lado de los padres de familia. Y Víctor José Lujambio nos pregunta, ¿dónde queda el tema de la alimentación y la salud en todo este problema? Que si bien no es el tema principal del webinar, sabemos que influye bastante desde temprana edad. Los menores de edad hasta los universitarios tienen una pésima alimentación. Fíjate que perdón, ahí me gustaría opinar en el tema de las escuelas de tiempo completo que Mexicanos Primero metieron el otro amparo y bueno, luego se les dijeron como con nosotros de no íbamos a quitar los grados. Bueno, pues también te llegó la suspensión, pero qué bueno. Pero es un tema gravísimo porque el crecimiento del intelecto del niño en los primeros años, la nutrición es preponderante y esto también va muy ligado a la libertad y a la autonomía tanto del padre como de la madre para poder trabajar y mantener la casa. Tomemos en cuenta que 2 salarios mínimos no alcanzan para una vida digna, que se supone que se da con 11,200 pesos por persona en la familia y el salario mínimo pues es mucho menor. Entonces es que es un círculo vicioso en donde se cree que dando subsidios se va a corregir las cosas y no. O sea, la política pública tiene que ser transversal, integral, diagnóstica.
dar dinero, pues sí, iba a decir en qué convierte el país, pero pues es lo que tenemos, ¿no? Votantes a ciegas. Sí, el compañero lo que hace es plantearnos uno de los factores que rodean a todos los componentes que deben de acompañar a un niño para un buen desarrollo y una buena educación. Alimentación, descanso, recreación, ¿no? Experiencias diversas, equipos tecnológicos, son parte de los componentes que debemos de proveer. Yo honestamente digo, qué bueno que damos dinero, sí, pero qué focalizado. Si esa comunidad necesita conectividad, todo ese recurso debe de proveer a los padres de llevarles la conexión, a las escuelas de ponerles internet y pagárselo, y computadoras, a los papás de poder tener diversos dispositivos para que sus hijos puedan tener acceso a información y a la investigación. O sea, no es solo dar dinero, sino focalizarlo para atender las necesidades y después hacer que se independicen de requerir del gobierno y que ellos puedan ganar lo que requieren maestros, directores, padres de familia, esa comunidad, para luego ellos proveer lo que se necesita. El dinero inicial es para que vean las ventajas y luego generar el esfuerzo para conseguirlo. Ese debería de ser el proceso verdadero de ayuda a las comunidades. Yo quisiera cerrar me quedé pensando con la pregunta de la maestra Tere Villa, porque a veces pensamos hacia afuera, pero no pensamos hacia adentro. Y los que tenemos hijos tenemos que pensar en las pruebas internacionales y en lo que tenemos que regularizar, que es lectoescritura, lógico, matemáticas y ciencias. Ciencias está un poco complicado para los padres, digo, yo muy pedagoga, cuando veía a los 4 decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero creo que volvamos a ponerlos a leer junto con nosotros, a preguntarles si entienden suma, resta, multiplicación y división. Es que parece que es lo más lógico, pero es lo que nos está haciendo falta. Regresemos al libro mágico si nuestro niño de tercero o cuarto tiene unos pies de araña en la letra. Es decir, necesitamos desgraciadamente regularizar nosotros mismos a nuestros hijos, porque el sistema educativo no lo va a hacer. Y perdón que lo diga, pero a veces ni tampoco las escuelas particulares, porque están creyendo que tienen que seguir con el programa cuando los niños no entienden que no entienden. Entonces, pues nos toca entrar porque, insisto, el derecho primordial de la educación de los niños lo tenemos como derecho y como responsabilidad los padres. No, sí, totalmente de acuerdo en ese punto. Y digo, una cosa que me gustaría de agregar, un poco ahorita, creo que también viene a colación, porque anteriormente las dos, tanto Patricia como Paulina, nos habían expuesto muchas maneras de ayudar y digo, yo les pido que se involucren en todos esos temas, pero además creo que un tema que luego nos falta mucho es el también el exigir, ¿no? A nuestros gobernantes de manera muy concreta y una acción muy fácil, la verdad es que no les toma nada de tiempo, es pues meterse casi al website de la Cámara de Diputados, ver cuál es el diputado de su distrito o su senador particular y escribirle, porque realmente en México, en muchos otros países eso es algo muy común, le voy a escribir a mi diputado y le voy a decir que quiero que haga esto, pero en México eso no se da realmente. Entonces, digo, yo sé que me estoy yendo un poquito por la tangente, pero quería meter ese tema también por ahí, que además de involucrarse en todas las medidas que nos habían platicado, pues también procuremos hacer ese tipo de cuestiones que, aunque parezcan chiquitas y rápidas, yo creo que pues sí pueden llegar a tener un gran impacto. Pero bueno, Tita Gómez nos pregunta, ¿cuál es la visión que tienen sobre el futuro de las pequeñas escuelas particulares que no pertenecen a las zonas urbanas del país? Y si me permites, Tita, me encantaría que además de platicarnos esto, pues, digamos, abrir un poco el panorama y que nos cuenten cuál es su visión para la educación en el país en general, o sea, cuál es su deber ser. Que un niño cuando llegue a la escuela no se quiera ir de la escuela, esté muy contento, ¿no?
ahí aprenda, ahí haga amigos, ahí pueda plantear sus dudas, ahí pueda jugar, ahí pueda hacer acciones físicas. Y en este sentido, muchas de nuestras comunidades son atendidas por pequeñas escuelas particulares que pertenecen a algún empresario o a algún grupo religioso. Y sí, la verdad es que hacen un gran esfuerzo y deberíamos de contribuir todos para eso y para ayudarles a mantener las escuelas. Entonces, Tita, ¿cuál es el futuro? No se ve halagüeño, la educación cuesta, la pública también, se tienen que trasladar, tienen que comprar materiales, tienen que pagar conectividad, tienen que apoyar en la alimentación para llevarse el lunch, los uniformes, la educación cuesta, toda. Y entonces ahí es donde deberíamos ver la importancia de apoyar los trabajos de calidad también para los padres y madres de familia. Yo quisiera decir que la escuela, yo si pudiera hacer una carta al Niño Dios, me encantaría que la Secretaría de Educación Pública no se llamara Secretaría de Educación Pública, se llamara Secretaría de Educación Mexicana, porque la educación pública y particular son una sola, porque si no existiera la educación particular, no se podría tener a todos los niños en las aulas, porque la escuela pública no puede cubrir el requerimiento, porque deberían de trabajar de manera corresponsable. Dentro de Educación con Rumbo tenemos una gran mujer que viene de la escuela particular, Ale Carmona, que siempre dice, ¿por qué no estuviéramos una y una trabajando en conjunto, compartiendo buenas prácticas de las dos partes, que los niños de las dos escuelas se acompañaran? Es decir, dejemos de creer que son dos sistemas educativos diferentes. En el momento en el que entendamos que salvar una escuela particular es salvar a esos niños, porque no va a haber espacio en las escuelas públicas, entenderemos que son parte del modelo educativo. Entonces, Tita, el tema es muy complejo para ellos, porque además no me quiero meter ahora en la sobreregulación que se está haciendo y las normas oficiales, etcétera. Pero claro, acabar con la educación particular también es una iniciativa real y direccionada de este gobierno. Es utópico, pero ¿quién de las 43 personas más de las que estamos exponiendo aquí no lo somos? El mundo cambia con personas que sueñan con el cambio y a mí me gustaría ir cerrando con esto, ¿no? Tenemos que defender la única educación del país, de los únicos mexicanos que existen, de la única historia que hemos hecho juntos y de la única historia que nos toca por hacer juntos, sin divisiones, sin fifis y chairos, sin izquierdas y derechas, mexicanos, porque la nación no lo demanda. Claro, no sé, cuando tú te presentas con una persona, no dices, soy egresada de la escuela fulana de tal, no, tú dices tu nombre y tu actuación habla de ti misma. Y yo quiero seguir soñando, ya Paulina dijo su carta, pero yo quisiera que el secretario o la secretaria de Educación no fuera un nombramiento de un presidente, fuera alguien que verdaderamente se va a dedicar 6 años o incluso 12 que años. se quede 6 años también, Pati, ¿no? Sería, o sea, para sumarle a tu carta. Y claro, que llegue no seleccionada por un presidente que es miembro de un partido, sino un perfil de veras que ame, que quiera, que se apasione por ayudar las escuelas, que se quede los 6 años y que solo trabaje el tema de educación, que no esté pensando que debe ser presidente o cambiar o irse de diputado. Eso es terrible, hace muchísimo daño. Una política pública no puede implementarse si no es sostenidamente por lo menos 6 años. No, sí, concuerdo totalmente con ustedes. Y ya para cerrar, me encantaría que las dos nos dijeran así como el punto con el que quieren que todo mundo, que cada persona con la que se está escuchando se quede de esta conferencia en general. Así, ¿cuál es esa gran cosa que quieren que la gente tenga en la mente saliendo de aquí? Y en segundo lugar, rapidísimo, también sabemos que ustedes en Educación con Rumbo pues tienen
redes sociales, website, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿dónde también los podemos encontrar para seguir educándonos, ¿no? En todo este tipo de cosas. Pau, si me permites, yo quiero iniciar y luego tú cierras, porque además nuestra líder es Paulina, ella es la que nos mantiene alerta todo el tiempo, y yo quisiera cerrar diciendo que los gobiernos que han transformado sus países dijeron que hay 5 temas importantes. Se llaman educación, 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 educación y más educación. Si tú educas, creas ciudadanía. Vayámonos con la convicción de que la ciudadanía empieza cuando un niño o una niña entra a la escuela y se socializa con los diferentes. Vayámonos con esa idea. La educación tendría que ser esa herramienta que te permite volar hasta donde desees. La educación democratiza, la educación permite que tu cerebro se llene de palabras, de ideas, de frases, de conocimientos que te den el lenguaje necesario para salir. Yo estudié una carrera cuando mi papá decía que las mujeres no estudiaban, y hoy entiendo que si no hubiera podido estudiar esa carrera con un cóctel de becas, no estaría aquí, ni entendería muchas cosas que hoy veo a mis pares que no entienden. Solo vamos a poder sacar adelante a este país si entendemos que la militarización, el INE y la educación están en el mismo nivel de urgencia. Nos encantará que hagan vertebración con nosotros, que nos sigan en nuestras redes, que vayan a los webinars y las investigaciones maravillosas que lidera Patti, que nos ayuden en su localidad a tener trabajo en tierra, a conocer, y que entendamos que esto no es un tema de urgencia, es un tema que pedagógicamente se entiende en la clave de la coherencia y la constancia. Mientras no lo hagamos de manera continua y reiterada, no vamos a poder salvar a nuestro país. Muchas gracias por estar 1 hora con 16 minutos escuchándonos, y les pedimos que nos detengan de la espalda con sus oraciones, buenas vibras, vitoreos o reclamos que también se agradecen, porque esta lucha es de todos y para todos. No, al revés, las gracias son para ustedes, digo, desde Patria Unida, y no tengo la más mínima duda de que también todos los que nos están escuchando les agradecen no solo la labor que hacen, sino también pues el que vengan con nosotros a compartirlo. Yo creo que es muy importante. Para todos los que se están escuchando, pueden encontrarlos en educacionconrumbo.org, también en redes sociales. Si buscan Educación con Rumbo, les van a salir. Y otra vez, Paulina, Patricia, muchísimas gracias, no solo por el trabajo, sino por compartirlo con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas noches.